específicamente a preservar la funcionalidad. Por lo tanto, vamos a hablar de preservar funcionalidad después de una fractura por fragilidad. La población está envejeciendo, la población en Latinoamérica también, y las enfermedades crónicas que son prevalentes con el hecho de envejecer van en aumento. Por lo tanto, la osteoporosis va en aumento y esta osteoporosis primaria especialmente va a ir en aumento en las personas mayores. Esta pérdida ósea asociada a los cambios por el envejecimiento van a sobreponer a un riesgo mayor de sufrir fracturas por fragilidad. Y de esas fracturas por fragilidad, las fracturas de vértebras y especialmente las de cadera van a generar consecuencias, como ustedes observan en el texto que hay allí, acerca de osteoporosis y fracturas en las personas que la padezcan. En el mundo vimos cuando empezamos que tenemos más fracturas por fragilidad, pero nosotros en América Latina no somos ajenos a las fracturas por fragilidad. Si ustedes se fijan en estos 4 países que tienen estadísticas, tenemos que las fracturas por fragilidad, especialmente en Colombia, van en aumento en hombres y mujeres, como lo pueden ver ustedes aquí en esta estadística de los últimos 5 años antes del 2019. Para nosotros en Colombia, especialmente, la tasa de fracturas por fragilidad y las fracturas de cadera ha ido en aumento. Pero, ¿qué significa tener una fractura por fragilidad? Tiene muchos significados. El primer significado es que yo tengo un riesgo aumentado en los siguientes 12 a 24 meses de volverme a fracturar y ese riesgo se va a estabilizar hacia los 10 años siguientes. Segundo, si yo soy una persona mayor, ese riesgo va a ir en aumento. Y el tercero es que yo, en la medida que me fracture, voy a tener un riesgo mayor para seguirme fracturando. Y este riesgo va a aumentar si yo tengo múltiples fracturas previas. Es decir, las personas que tienen una fractura por fragilidad serán personas con muy alto riesgo o riesgo inminente de nuevas fracturas por fragilidad. Recuerden ustedes que la fractura por fragilidad es aquella que se produce por un trauma de baja energía. Yo no me tengo que tirar ni de un bungee jumping, ni de un parapente, ni de subirme una escalera de 2 metros para sufrir una fractura por fragilidad. Y el problema de tener una fractura por fragilidad y específicamente una fractura de cadera es toda esta serie de complicaciones que ustedes observan, que van desde morir asociado a la fractura hasta al año necesitar ayuda por lo menos en una o dos de las actividades básicas de vida diaria. No solamente va a ser una afectación que vamos a hacer evidente de manera clínica o de manera funcional, como vimos anteriormente. También las fracturas por fragilidad afectan los costos en salud a nivel mundial, como ustedes observan aquí, en países del primer mundo o en países como el nuestro, en América Latina, donde ustedes pueden observar en esta tabla el costo estimado anual de la atención de fracturas por fragilidad. Y si ustedes se fijan, son costos bastante elevados para nuestros sistemas de salud que están bastante comprometidos. Muy bien, todo esto nos lleva a considerar, pues, ¿qué debemos hacer? Obviamente, prevención primaria. Deberíamos activamente evaluar el riesgo que tienen nuestras personas mayores de 50 años de sufrir osteoporosis y fracturas por fragilidad. Pero como estamos hablando de prevención secundaria, entonces centrémonos en que si yo ya tengo una fractura por fragilidad, la prevención secundaria será evitar la siguiente fractura, es decir, reducir el riesgo de la próxima fractura asociado a mejorar la calidad de vida mediante la preservación de la funcionalidad y la reducción de las caídas recurrentes. Para esto se han propuesto varios enfoques y la primera es la identificación oportuna y efectiva del riesgo de fracturas por fragilidad y la propuesta en la mayoría de las revisiones y en los libros de ortogeriatría es asegurar el tratamiento farmacológico de la osteoporosis. Vamos a hablar un poco de tratamiento farmacológico. Lo que ustedes observan aquí
es una operacionalización de los fármacos que tenemos disponibles en la mayoría de los países de América Latina para el tratamiento farmacológico de la osteoporosis. Si ustedes observan las dos últimas columnas, en estas se representa en los estudios que están consignados en la primera columna los pacientes que tenían fracturas por fragilidad al momento de hacer los estudios pivotales. ¿Qué quiero decir? Que los fármacos como alendronato, ácido zoledrónico, denosumab y teriparatida han demostrado la reducción de riesgo de fracturas vertebrales y fracturas de cadera en aquellas personas con fracturas por fragilidad previas, es decir, pacientes de muy alto riesgo de fractura. Por lo tanto, las guías de osteoporosis respaldan que las personas con fracturas por fragilidad, aquellas que las han tenido en los últimos 2 años o en el último año, dependiendo de la guía, o aquellos que estamos viendo en el ambiente hospitalario que se han fracturado por fragilidad, deberán recibir tratamiento farmacológico sin la necesidad de hacerle una densitometría ósea para el diagnóstico. Lo que ustedes observan en la parte inferior del slide son las indicaciones para tratamiento farmacológico tal cual lo tenemos consignado en nuestra guía de diagnóstico y tratamiento para la osteoporosis publicada recientemente en Colombia. Ahora bien, como la charla se trata de prevención secundaria y preservar la funcionalidad, les voy a mostrar una evidencia que hay de teriparatida versus risedronato en pacientes que se han fracturado la cadera, le han colocado un DHS o un clavo cefalomedular y a las 2 semanas de haber sufrido la fractura le han iniciado teriparatida o risedronato. El desenlace primario de este estudio no era revisar la funcionalidad, era ver cuál de los dos medicamentos aumentaba la densidad mineral ósea y otros desenlaces relacionados con osteoporosis. Sin embargo, en los desenlaces secundarios, fíjense lo interesante de esto. Pacientes recibiendo teriparatida o risedronato fueron evaluados desde la semana 6 hasta la semana 78 para ver cuánto se demoraban en completar una prueba de Time Up and Go. Y fíjense ustedes cómo los pacientes que recibían teriparatida de una forma estadísticamente significativa tenían menos tiempo para completar esta prueba funcional que los pacientes que recibían risedronato en un desenlace secundario de este estudio. En otro desenlace secundario de este estudio, fíjense ustedes en la gráfica de la derecha cómo los pacientes que recibían el osteoformador tenían menor reporte de dolor durante la ejecución de la prueba funcional que aquellos que recibían risedronato. Este es, hasta mi conocimiento, uno de los pocos estudios que hay en cómo el tratamiento farmacológico mejora la respuesta en una prueba funcional en pacientes después de una fractura por fragilidad operados específicamente por una fractura de cadera. A pesar de que ya sabemos hasta este momento que las fracturas por fragilidad nos confieren un muy alto riesgo de seguirnos fracturando, que es doloroso, limitante, costoso para nuestros sistemas de salud y que tenemos la indicación de dar tratamiento farmacológico a los pacientes que se han fracturado por fragilidad, existe una brecha de tratamiento que es casi que mundial. Fíjense ustedes los porcentajes aquí de pacientes que aún teniendo fracturas por fragilidad no reciben tratamiento farmacológico. ¿Cuál es la razón? Las razones son muchas. La primera es porque la osteoporosis es infradiagnosticada, se cree que la persona se fractura porque está muy viejita, porque no hay políticas de salud para diagnóstico y evaluación de la osteoporosis, porque los pacientes son remitidos de la parte hospitalaria al primer nivel y, como decimos en Colombia, todos se pelotean quién debe iniciar el tratamiento, porque hay preocupaciones sobre los eventos adversos y la polifarmacia, sobre los costos de diagnóstico y tratamiento. Es decir, hay muchas razones por las cuales se presenta esta brecha de atención. Para tratar de reducir la brecha de atención, se han diseñado varios modelos.
El primero de ellos son los programas secundarios de prevención de fracturas, o como se conocen usualmente por el nombre anterior, que son los servicios de enlace de fracturas o los FLS. Muy probablemente ustedes han escuchado el Capture the Fracture, el Lucky Bond, los programas de Australia, el Kaiser Permanente, que tiene sus propios programas, y otros programas más pequeños. La franquicia más grande es Capture the Fracture. Y tenemos los servicios de cocuidado ortopédico geriátrico, o como le decimos los guates, ortogeriatría. Muy bien, hablemos un poco de los FLS y de sus características. ¿Qué es un FLS? Un FLS es un enfoque estructurado para el diagnóstico, manejo y seguimiento de pacientes con fracturas por fragilidad, que tiene un coordinador, y ese coordinador se encarga de la supervisión. El FLS está dirigido a prevenir la siguiente fractura por fragilidad. Por lo tanto, la mayor evidencia que vamos a encontrar asociada a los FLS va dirigida hacia la prevención de la siguiente fractura y el inicio del tratamiento farmacológico. Se han identificado 4 tipos de FLS que van de la A hasta la D, hasta la D. Van determinados de acuerdo a las actividades que se hagan en el FLS: identificación, evaluación y tratamiento de pacientes, desde el A hasta el D, que es la identificación del paciente que se fractura por fragilidad, y luego que se fractura por fragilidad es remitido a atención primaria. Muy bien, las siguientes 2 diapositivas les voy a mostrar cuál es la evidencia de los FLS. En esta primera, publicada en el 2021, con datos del 2018, en una revisión sistemática y metaanálisis con las características que ustedes observan en la esquina inferior, los FLS aumentan que los pacientes sean llevados a tomas de densitometría, que los pacientes tengan adherencia al tratamiento, que se inicie el tratamiento farmacológico, que se reduzca la fractura y se reduzca la mortalidad. ¿Qué otra evidencia tienen los FLS? Más recientemente, una reducción de refracturas del 30 al 56% en esta revisión sistemática de 49 publicaciones, especialmente en población menor de 85 años, y cuando el seguimiento de estos pacientes se hace con 4 o más visitas anuales, más atención multidisciplinar. En más de 2 años de seguimiento, un aumento del 35% de la supervivencia y de reducción de fracturas no vertebrales, y un 80 a 90% de la adherencia, especialmente cuando estos pacientes de los FLS son seguidos a través de telemedicina. Por lo tanto, en la segunda estrategia que estamos realizando hasta este momento, que son modelos de atención a través de servicios de enlace de fractura, hay una reducción de la refractura, inicio de tratamiento y adherencia con el tratamiento cuando los pacientes que se fracturan son identificados en un grupo con un coordinador que se asegura que se identifique, se diagnostique, se trate y se siga al paciente dentro de las intervenciones del manejo de fractura, de la prevención de caídas específicamente. Sin embargo, cuando los pacientes se fracturan, y específicamente se fracturan por fragilidad en cadera, es perjudicial que los pacientes no sean movilizados desde el primer día del posoperatorio. Y eso se va a asociar con aumento de las estancias hospitalarias, con reducción de funcionalidad y aumento en la mortalidad. Con esa premisa clave, se ha propuesto los servicios de cocuidado ortopédico geriátrico, o como le dicen que le decimos los cuates, ortogeriatría. Básicamente, ortogeriatría es un enfoque multidisciplinar en el cual ortopedistas y geriatras trabajamos en conjunto con un equipo para identificar, tratar y rehabilitar los pacientes con fracturas de cadera. De ortogeriatría también se han publicado 4 tipos de atenciones. El primero es donde los ortopedistas son apoyados por interconsultas de geriatría. El segundo, en donde los ortopedistas y los geriatras pasan ronda conjuntamente. El tercero es donde los geriatras tienen una unidad y los ortopedistas son los interconsultantes.
Y el cuarto es donde la unidad está compuesta por ortopedistas y geriatras en una atención integrada. Lo que ustedes observan ahí es el ciclo ortogeriátrico, en donde los pacientes con fracturas de cadera son identificados tan tempranamente desde la fase de emergencia, son estabilizados y evaluados de forma preoperatoria, llevados a cirugía y se produce planes de atención de egreso geriátrico programado y de rehabilitación temprana en la búsqueda de que recuperen su funcionalidad. Dentro de las estrategias de este modelo de atención de cuidado ortogeriátrico se encuentra con mayor validez el apoyo de peso sin restricción tras una fractura de cadera en el primer día del posoperatorio, tan tempranamente como el primer día del posoperatorio. ¿Qué beneficios trae esto? Hacer que un paciente en el primer día del posoperatorio de fractura de cadera, mientras la reducción anatómica sea la adecuada y no existan complicaciones en la colocación del implante o de la prótesis, se ha asociado con mejores resultados funcionales, incluyendo reducción del dolor posoperatorio y aumento de la movilidad, con mayor probabilidad de alta al domicilio en comparación con centros de rehabilitación o de ancianos, menos complicaciones durante la estancia hospitalaria y complicaciones en los primeros 30 días de la fractura, sin asociación de riesgo con un aumento de cirugías de revisión por fracaso en la fijación o en la reducción. Por lo tanto, la tendencia actual y el llamado de redes como la FFN, que es la red de fracturas por fragilidad, es hacer apoyo temprano en los pacientes tan temprano como el primer día del posoperatorio. Les voy a mostrar dos ejemplos, cortesía del doctor Fernando García. La señora M fue operada por una fractura intertrocantérica, fue llevada a una fijación con clavo cefalomedular. Usualmente, cuando estamos levantando los pacientes en el primer día, nosotros no podemos tomar las fotos, por lo tanto, aquí está sentadita, pero esta señora se levantó tempranamente en el primer día de su posoperatorio y lo que ustedes observan aquí es la foto de la señora caminando sin andador en su casa, bueno, con este riesgo del perrito al lado, pero al tercer mes del posoperatorio. Y les voy a mostrar la siguiente paciente, es una paciente de nosotros en Cali. Aquí la estamos levantando en el primer día del posoperatorio y este video es de nuestra fisioterapeuta bailando con ella en la rehabilitación hacia el tercer mes del posoperatorio. Es importante reconocer que la rehabilitación temprana en el posoperatorio, que incluye esa estrategia del apoyo temprano en el primer día de cirugía, tiene otras evidencias. Les voy a mostrar un metaanálisis de 40 ensayos clínicos aleatorizados en 17 pacientes en promedio de 80 años, publicado en una revisión de Cochrane. El programa de rehabilitación durante la estancia hospitalaria incluía ejercicio, incluía actividad física o estimulación muscular y el comparativo era la atención habitual hospitalaria, que es darle analgesia y solicitar la rehabilitación al egreso del paciente. Fíjense ustedes cómo la rehabilitación iniciada tan tempranamente dentro del hospital mejora la movilidad. Si bien este forest plot tiene una heterogeneidad muy alta, los estudios nos muestran que se mejora la movilidad y mejora la funcionalidad en el posoperatorio de estos pacientes medidos a los 3 meses. También la rehabilitación geriátrica tiene efectos sobre actividades de la vida diaria y la funcionalidad. En este otro metaanálisis publicado en el año 2018 con 7 ensayos clínicos aleatorizados, 1.763 personas provenientes de distintos estudios. ¿Alguien tiene un micrófono encendido? Apáguelo, por favor. Se comprobó que la intervención que incluía fisioterapia, enfermería, geriatría y terapia ocupacional con visitas domiciliarias y rehabilitación en el hogar, cuando era efectuada de forma temprana por un equipo interdisciplinar,
llevaba a un aumento de la función en actividades de la vida diaria, como ustedes observan aquí en el forest plot, y también a un aumento en la movilidad en los 4 meses de seguimiento. Es decir, ¿qué nos muestra este metaanálisis? Que la valoración geriátrica multidisciplinaria y su seguimiento, en donde geriatría participa con otros, con fisioterapia y terapia ocupacional, empezada tempranamente en pacientes con fractura de cadera, va a aumentar la función y la movilidad en los primeros 4 meses de las personas que la reciben. Hay mucha evidencia de funcionalidad y movilidad, sin embargo, poca evidencia de la mejoría en la calidad de vida. En el año 2019 nos ofrecen esta revisión sistemática de metaanálisis en la que participa nuestro querido doctor Gustavo Duque, en donde comparan los modelos de atención ortogeriátricos con el cuidado usual, pero específicamente en su efecto sobre la calidad de vida física y mental. ¿Cuál es el modelo de atención que se evaluó en los estudios? Estudios que tuvieran coordinación de cuidados, evaluación geriátrica, rehabilitación de y prevención de complicaciones, asesoramiento nutricional o planificación del alta. Los grupos interdisciplinarios que rehabilitan pacientes demostraron mejorías en la calidad de vida física y mental en los pacientes que eran atendidos en cuidados ortogeriátricos con un nivel de heterogeneidad bajo, que fue propuesto para este metaanálisis en 50, y esta mejoría en la calidad de vida física y mental, como ustedes lo observan en el forest plot, fue especialmente notoria en los seguimientos a más de 3 meses. Además, los grupos interdisciplinarios de ortogeriatría demostraron mejorías en las actividades de vida diaria instrumental, especialmente en aquellos que eran seguidos después de la hospitalización a más de 3 meses. Muchos dirán, pero bueno, es que yo en mi hospital no tengo nada de eso, yo en mi hospital no tengo forma, no tengo sino una fisioterapeuta, no tengo nada más. En este estudio que se llama Out of Bed Project, resulta que en Inglaterra tienen los mismos problemas que tenemos nosotros en todas partes. No tienen sino una fisioterapeuta, hay fines de semana en donde no tienen fisioterapeutas. Entonces, como ellos tienen un estándar de cuidado frente al sistema de salud, lo que buscaban era mejorar el porcentaje de pacientes movilizados fuera de la cama al día siguiente de la cirugía. ¿Qué hicieron? Básicamente fue entrenar asistentes de salud. Estos asistentes de salud les enseñaron cómo identificar cuáles eran las complicaciones más frecuentes de un paciente en posoperatorio, evaluar si había hipotensión, evaluar si había anemia, estar en la ronda para ver si el paciente había tenido una reducción adecuada. Y lo que hicieron es 2 movilizaciones fuera de la cama en el primer día del posoperatorio, una por fisioterapeuta y una por el asistente de salud. Colocaban un sticker en la historia clínica para ver si había sido el asistente de salud o el fisioterapeuta el que había movilizado al paciente. Si ustedes se fijan en la gráfica de la derecha, al 2019 tenían un 60% de pacientes movilizados fuera de la cama al día siguiente de cirugía. Si se fijan, el estándar era del 80%. Habían logrado al 2022 llegar casi al estándar haciéndolo con los asistentes de salud. En el estudio también nos hablan que al principio de la estrategia, el 7% de los pacientes eran movilizados por los asistentes de salud. Al final, por primera vez después de la cirugía. Hacia el 2022, el 30%, es decir, 1 de cada 3 pacientes, había sido movilizado fuera de la cama por el asistente de salud primero que el fisioterapeuta, sin complicaciones. Solamente 4 pacientes en un año no habían sido movilizados por el asistente de salud y había sido relacionado con dolor o con hipotensión. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos estrategias que podríamos implementar a través de personal entrenado para ayudarnos en la movilización temprana
de pacientes y en las descargas de peso en el primer día del postoperatorio. Entonces, la próxima vez que nosotros auscultemos un paciente y escuchemos la frecuencia cardíaca y pensemos en esas 70 personas que cada minuto están teniendo una fractura por fragilidad, recordemos que sufrir una fractura por fragilidad es una señal de alerta crítica, que la implementación de los programas de prevención ha demostrado resultados superiores que el cuidado usual y que la rehabilitación y la movilización precoz son claves para preservar la independencia de nuestros pacientes que sufren fracturas por fragilidad. Este es mi correo electrónico. Quienes quieran tener mayor información, quienes quieran los estudios que vieron dentro de esta presentación, los invito a que me escriban o a que me contacten por dudas o cualquier información que quieran. Voy a dejar de compartir pantalla y los voy a escuchar y empecemos la discusión y a compartir conocimientos. Muchas gracias. Muchas espacio para preguntas en el chat que puedan, por favor, compartir los participantes. La verdad que me parece muy interesante esta situación, ¿no? Como de pronto pensamos que porque no contamos con todos los recursos a la mano, se nos cierra el mundo, ¿no? Pero la importancia de tener un trabajo multidisciplinario y sobre todo la capacitación de más personal involucrado en el cuidado del adulto mayor. Sobre todo para que eso no sea una limitante para poder tener en cuenta o tener más unidades de ortogeriatría en los hospitales. Así es, así es. El trabajo conjunto, aquí básicamente se trata de trabajo conjunto. La experiencia que hemos tenido es que así como nosotros aprendemos de fracturas y aprendemos de reducciones y a reconocer cuando la reducción y el principio ha sido empleado bien, los ortopedistas aprenden a reconocer cuáles son las necesidades que tienen los pacientes planteándonos desde la funcionalidad y desde los síndromes geriátricos y no solamente a través de la reducción de la fractura. Y el equipo aprende a trabajar, a escucharse y a hablar un idioma en común. No hablamos el mismo idioma, pero sí un idioma en común. Deme un segundito para abrir aquí el chat un poquito. Perfecto. Ahora, por ejemplo, de estas unidades, ¿cuáles han sido los mayores retos que han encontrado ustedes en Colombia, en la clínica? O sea, por ejemplo, que pudieran ser las equiparables a lo que nosotros pudiéramos tener aquí aparte del personal. ¿Cuáles son las limitantes que han sido las más difíciles de vencer, digamos? Bueno, hay muchos retos. El primer reto es el reto administrativo, porque las unidades de ortogeriatría, si bien desde el punto de vista clínico se han creado para mejorar la funcionalidad, desde el punto de vista administrativo, el interés en la reducción del costo. Entonces, existe la creencia de que porque en una ronda pasan en un equipo o se trabaja en un equipo para un número determinado de pacientes, es más costoso para la institución que el cuidado usual, en donde lo hace un médico clínico y un médico que opera y listo. O lo hace una fisioterapeuta que se encarga de movilizar al paciente después. Entonces, primero es vencer la idea administrativa de que la unidad o el servicio es la atención ortogeriátrica es más costosa. La segunda también es desde el punto de vista administrativo, porque recordemos que la intervención temprana en las primeras 24 horas idealmente es el estándar de oro para los pacientes con fractura de cadera.
¿Esto qué implica? Esto implica que exista un ortopedista dentro de la clínica o del hospital y que exista un stock de implantes, ya sea de prótesis o de clavos, para ser llevados los pacientes a cirugía. Y muchos de nuestros hospitales no lo tienen o tienen intereses en las relaciones comerciales, por decirlo de alguna manera, con con los stocks de los implantes. Entonces, también desde el punto de vista administrativo ha sido un problema. El tercero es desde el punto de vista ya del recurso humano. Casi siempre, alguien lo decía con mucha gracia, para ir a hacer una unidad de ortogeriatría se tienen que unir un ortopedista y un geriatra que sean amigos y sentarse a ver cuáles son los problemas. Pero en ese grupo y a tomarse ese whiskycito hay que sentar al anestesiólogo también. ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos? ¿Qué se hace en el cuidado ortogeriátrico en la fase aguda de la fractura, en el perioperatorio agudo? Lo que se hace es minimizar el riesgo de esa persona que se ha fracturado la cadera. Minimizar el riesgo significa que yo debo controlar el estado de hidratación, la anemia, el dolor, las morbilidades que se agudizan durante ese momento, porque la fractura de cadera se comporta como una patología aguda y con reactantes agudos. Entonces, eso genera temor en las personas que no están acostumbradas a ver personas mayores. Y eso genera también dilatación de que los pacientes sean intervenidos, y algunas veces esa dilatación es por parte de anestesiología. Entonces, dentro de esos amigos que se sientan a tomar el whisky, deben invitar al amigo anestesiólogo, que es el jefe de anestesio, para que se tome el whiskycito y lo convenzan con el cuidado ortogeriátrico. Y el cuarto digamos, escollo que usted puede tener, que no son insalvables, es crear equipo con enfermería, con fisioterapia, con nutrición, pero creo que ese es ha sido el más agradable de todos, porque empezamos a hablar el mismo idioma con nutrición, con fisioterapia, con enfermería, y es la parte más bonita del trabajo. Muy bien. Tenemos una pregunta en donde si nos pudiera compartir alguna estadística de Colombia, tomando en cuenta que pues tenemos muchas semejanzas en cuanto a nuestra población y cómo se comportan las fracturas, respecto al tiempo que pasa entre la fractura y en el que se puede realizar la cirugía, como cuánto es el tiempo que espera el paciente y si esto ha tenido impacto en la recuperación en su experiencia. Bueno, tenemos varias estadísticas. Tenemos una publicación del año 2019 en donde 11 centros de cuidado de fracturas por fragilidad, algunos de ellos centros de enlace de fractura y otros centros de cuidado ortogeriátrico, compartimos experiencias, y puedo decirles que hay centros de tercer nivel y privados que operan tan tempranamente sus pacientes como en las primeras 24 o 48 horas, como hay centros públicos en donde se demoran por lo menos varios días en atender un paciente. Entonces, yo le podría decir que tristemente, como sucede en muchos países de América Latina, hay una diferencia del cuidado de si es privado o es público. Entonces, eso pues dispersa un poco para poder decir tanto es el promedio de horas. Entonces, hay centros que tan tempranamente, en las primeras 24 horas, están llevando a sus pacientes a operar, como los hospitales públicos, que se pueden demorar hasta varios días, 3 días, 4 días en operar un paciente. De hecho, que 4 días creo que es poquito para lo que se ha demorado en algunas unidades aquí en México. Y, por ejemplo, ¿han tenido la oportunidad de hacer un comparativo si, además de esta movilización temprana, el tiempo que pasó entre el que se pudo operar a las 24 horas en el medio privado a quizá la medicina pública, en donde ya pasaron más de 4 o 5 días, si hubo un cambio significativo en la recuperación en estos pacientes, en la dependencia? Estudios comparativos uno a uno entre privados y públicos no conozco, pero sí nosotros tenemos estadísticas en donde tenemos estadísticas en las cuales demorarnos en cirugía más de 48 horas, infecciones urinarias, sangrado, neumonías,
son factores de riesgo para que las personas mueran dentro de la estancia hospitalaria, y operar es el factor protector. Ese lo tenemos nosotros hechos en el hospital, en nuestro servicio de geriatría. Yo tengo una pregunta. Sí, ¿Existe alguna contraindicación para movilización temprana? Porque, por ejemplo, yo tengo un caso en un asilo de una femenina de 87 años de edad que había tenido fracturas periprotésicas anteriores en fémur izquierdo, y ella le hacían la cirugía, se fracturaba por osteoporosis, y esta vez volvió a tener una fractura periprotésica hace como alrededor de un mes, y en esa fractura el traumatólogo todavía es hora que no ha dejado que se movilice fuera de cama, o sea, pero por indicación del traumatólogo. O sea, apenas hace que, pues casi le digo que después de un mes, dijo que podía como sentarse y apoyar. Entonces no sé si se estuvo haciendo después de las 2 semanas como movilización en cama, como que dejó unas indicaciones muy estructuradas por esto de que tenía osteoporosis y que ya había tenido anteriormente, posterior hace algunos años, esta refractura posterior. O sea, se caminó y se fracturó. Pero en esta ocasión, como ha sido como muy cuidadoso, entonces yo me preguntaba si hay cierta contraindicación para movilización temprana, y si hay protocolos para movilizar a estos pacientes con osteoporosis y fracturas periprotésicas. Muy bien. Entonces, es importante entender dos cosas. Lo primero que acabamos de revisar son fracturas que se han reducido por primera vez. O sea, es decir, que hemos hecho la reducción por primera vez y que no se han llevado a revisiones, que es lo segundo. Las fracturas periprotésicas van a requerir una segunda cirugía, que es una cirugía de revisión, y que va a requerir una reducción distinta a la reducción primaria de la fractura. ¿Qué quiero decir? Una reducción primaria de una fractura va a llevar una prótesis o un clavo. Una fractura periprotésica va a llevar el cambio de la prótesis por una prótesis con un vástago más largo, o una segunda intervención en donde se tenga que fijar y hacer un principio de protección en la prótesis o en el implante, o que se haya tenido que cambiar el implante por un implante más largo. Bueno, en fin, de acuerdo a las características. En una cirugía periprotésica en donde la reducción es adecuada y la cirugía, la reducción es adecuada, el implante está bien, el área de trabajo se ha asegurado, no debería existir una contraindicación relacionada con la cirugía. Sin embargo, como cada caso es particular, lo mejor que uno puede hacer es preguntar directamente al cirujano que ha operado cuál es la razón para que no exista movilización de esa paciente. Porque en teoría, los pacientes que son llevados a cirugía para reducción, la reducción se hace para preservar, disminuir, aliviar el dolor a través de la reducción de la fractura, que duele muchísimo, y la preservación de la funcionalidad asociada a la reducción. Gracias. Bueno, algo importante, como lo que comentaba doctora, que pues es muy importante hacer esta alianza tanto con anestesiología y traumatología, porque bueno, nos hemos encontrado algunos casos en donde quizá nos exigen estos 7 días sin aspirina, o el paciente que estuvo fracturado y que se retrasa la movilización, en casos muy particulares como lo que comentaba la doctora Sirelda, en donde se retrasa la movilización hasta 3 a 4 semanas, sobre todo en los casos cuando fue reducción con placa y tornillo. No sé qué nos puede recomendar en este caso, que se pudiera implementar en el paciente, o cómo podríamos disminuir esta brecha con estos casos en particular, con los casos de la aspirina, los casos de... Muy bien, no, bueno, la aspirina no modifica el llevar el paciente a cirugía. Realmente quitar la aspirina durante 7 días y esperar a operar un paciente no es una medida que vaya a tener impacto sobre el resultado de sangrado ni complicaciones durante la cirugía. Si usted usted puede llevar un paciente a cirugía sin problema tomando aspirina. Si usted tiene un paciente en
en antiagregación dual, o un paciente que está recibiendo alguna de estas terapias para evitar la oclusión de un stent, o la trombosis de un stent, lo que hay que hacer es cambiar la técnica anestésica. Entonces ya usualmente las cirugías de fractura de cadera son llevadas con anestesias regionales. Pero si el paciente está recibiendo una antiagregación dual, lo que tenemos que hacer es cambiar la técnica anestésica, anestesia regional a general, para evitar una complicación relacionada con un hematoma en el sitio de función de la anestesia. Entonces, ese sería el mayor llamado. Ya aparte, con los antiagregantes orales, que es la otra preocupación, básicamente tenemos que revisar el riesgo de trombosis o embolia de este paciente, la tasa de filtración glomerular y el tipo de antiagregante que estamos utilizando para determinar el tiempo que vamos a esperar para llevar a este paciente a cirugía, que usualmente es la omisión de 1 a 2 dosis dependiendo de esos 3 componentes. Eso es como relacionado con las preguntas más frecuentes de sangrado. Y bueno, placa y tornillo, no sé si se refiere a un placa, yo pienso en DHS, y vuelvo al mismo principio. Si la fractura está bien reducida, el implante está bien colocado y no hubo una complicación relacionada a esto, no hay un inconveniente para hacer descarga de peso en el primer día del posoperatorio y rehabilitación temprana y marcha temprana de este paciente. Yo vuelvo al principio, lo que es uno de los problemas administrativos es unir el grupo de ortopedia y que todos los ortopedistas hablemos con los geriatras el mismo lenguaje para los tiempos de rehabilitación y de movilización de los pacientes. Claro, sobre todo porque, bueno, en México sí es muy, creo que eso nos limita mucho, como lo que comentaba, lo de la placa y tornillo, este miedo a lo mejor a la descarga de peso en las primeras 24 horas. Cuando es prótesis, pues ahí no tenemos tanto problema. Y pues uno de las limitantes que tenemos muchas veces es en el medio público, pues el tener los dispositivos a la mano para poder hacer la cirugía de manera temprana, ¿verdad? Pero sí que bueno, con estas recomendaciones que nos da, sobre todo creo que de las más importantes es cómo podemos ir formando nosotros nuestros equipos y cómo es importante involucrar cada vez más personal de salud, que no quedarnos nada más en que si no tengo terapista físico a la mano, pues bueno, tengo que empezar a capacitar al menos en la movilización y qué impacto tan grande puede tener en la recuperación de este paciente. Bien, vamos a ver si tenemos por aquí algún otro comentario. Perfecto. ¿Y alguna recomendaciones que pudiera darnos en concreto, por ejemplo, para quienes tenemos, muchos de los que están aquí, pues somos profesores de geriatría, que estamos en nuestras unidades, cómo pudiéramos iniciar a implementar estas unidades? O sea, ¿cuál sería nuestra primera recomendación para formar estos equipos? Bueno, la primera hay dos. La primera es unirse y trabajar en conjunto con un ortopedista que sea, ojalá, el jefe de ortopedia y el jefe de anestesia. Estas 3 figuras son importantes. Y la segunda es hablar con la parte administrativa de los hospitales en donde están para ver cuál es su dolor, porque pues el dolor del clínico no es el mismo dolor del administrativo. El dolor del clínico puede ser que los pacientes tengan mejor funcionalidad cuando yo los veo en la consulta externa al mes o a los 3 meses de haber sido operados y que me estén llegando en discapacidad. Pero el dolor del administrativo, es decir, el problema del administrativo es reducir el tiempo de estancia hospitalaria o reducir las complicaciones que le cuestan dinero, porque el administrativo piensa en el dinero y en la ganancia, en el costo-beneficio de las intervenciones que se hacen. Entonces, la primera es hablar el mismo idioma en común con respecto a la gestión clínica y al costo-beneficio de esta gestión para pararse en lo que vamos a buscar con una unidad o con un trabajo ortogeriátrico.
El segundo es ver cuáles son las características de lo que yo puedo hacer del cuidado ortogeriátrico, porque estos 4 tipos de cuidado ortogeriátrico no existen, no están descritos porque sí, están descritos porque en todas partes hay unas características de atención distintas. Entonces, por ejemplo, en un hospital grande de trauma, muy probablemente tener una unidad de cuidado ortogeriátrico no será la solución, sino tener geriatras que sean interconsultantes en todo el hospital en donde son atendidos pacientes de trauma, por ejemplo. Y no estaremos hablando solamente de pacientes de fracturas por fragilidad, serán pacientes de trauma de alta energía. Entonces, las necesidades ahí serán distintas. Entonces, lo segundo es ver cuáles son las necesidades de la institución y lo que tiene disponible la institución para trabajar. Un ejemplo, cuando hay hospitales en donde no hay nada, no hay ni ortopedia ni geriatría y básicamente se trajeron un geriatra a trabajar y se unió con los ortopedistas y se empezó por una unidad de ortopedia geriátrica. Y la consulta de geriatría empezó por ortopedia, como sucedió en la Universidad del Valle. O hay otros hospitales, por ejemplo en Colombia, en donde ya existía geriatría y lo que tienen es una unidad de geriatría. Ahí llegan los pacientes con fractura por fragilidad y el ortopedista es el interconsultante. Y el ortopedista es el que está durante el perioperatorio con el paciente y lo trata geriatría. Entonces, eso va en relación con mi segunda recomendación. Revise qué es lo que tiene disponible y cuáles son las características de la institución donde está para que su propuesta sea aterrizada a lo que se tiene en la institución. La tercera, tenga claro cuáles son los estándares de cuidado, los benchmarks, los KPIs o los indicadores, como lo quieran llamar, ya están claros, eso ya está en la literatura mundial. Revise y organice por cuáles va a priorizar. Entonces yo quiero, por decir algo, no, es que yo quiero por todas mis fuerzas levantar los pacientes en las primeras 24 horas después del posoperatorio. Pero pues no tengo forma de hacerlo, pero lo que puedo hacer es asegurar que hagan menos delirium, evitar la hiponatremia, hacer que se operen tempranamente o seguirlos de tal manera. Revise de una forma coherente cuáles son aquellos indicadores y aquellos estándares de cuidado que usted puede lograr primero y luego vaya poco a poco aumentando e incorporando. Un ejemplo, nosotros en Colombia, dentro de los Capture the Fracture de la franquicia de los FLS, tenemos uno en oro, que es la máxima graduación, que es de un geriatra, lo empezó un geriatra en la Universidad de Caldas, que es el doctor Edgar Castro, y Edgar empezó incorporando, primero, reducir los tiempos de estancia hospitalaria, segundo, reducir las complicaciones, luego levantar los pacientes, luego hacerlos caminar, y ahora ya lo pudo extender a la atención ambulatoria para la prevención de caídas, es decir, y eso le ha tomado por lo menos 10 años. Entonces, vaya incorporando de acuerdo a sus capacidades y de acuerdo a lo que usted vaya priorizando. Sí, de hecho, recientemente pues se han hecho algunas publicaciones aquí en México sobre indicadores de calidad que pueden ser de gran utilidad para empezar a tener de acuerdo a nuestras unidades. Claro, ustedes tienen en México, el IMSS tiene organizado un programa de unidad de ortogeriatría, ese es uno. Tienen a Juan Carlos Viveros también, que es de FFN. Tienen a la doctora Rosana Ramírez en Guadalajara, o sea, es decir, tienen a María Teresa, tienen muchas personas que están muy interesadas en ortogeriatría y que tienen experiencia y que han ido acumulando experiencia de la gestión durante el tiempo. Así es. Muy bien. No sé si exista alguna otra pregunta por aquí. Y bueno, la verdad agradecemos mucho, doctora, su tiempo, su participación. La verdad es que es un tema que pues sabe que a geriatría nos preocupa mucho la parte de prevenir la dependencia y sobre todo que es una de las situaciones más catastróficas que pueden tener nuestros pacientes. Y como decía, cada vez va creciendo también cada vez más en México. Los compañeros que mencionaba que han estado trabajando cada vez más en ortogeriatría. Y pues bueno, agradezco su tiempo, agradezco también la participación de quienes pudieron acompañarnos a la sesión. Recuerden que esta se queda grabada. Tenemos nosotros un canal de YouTube del Servicio de Geriatría de la Universidad del TEC de Monterrey.
y pues cada mes vamos a estar tratando de traer los temas más interesantes que tienen que ver con esta especialidad. Muchísimas gracias, doctora. Mucho gusto y les agradezco la oportunidad. Es un tema muy bonito, como bien lo dices, Maru. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Agradecemos a todos los participantes. Gracias a ustedes. Un abrazo.